Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5 en adelante. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de manera demasiada tristeza, consumido en demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, para que también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y a aquel que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si lo hago, he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bueno, como sabemos, hermanos, este pasaje del cual hemos tomado un pequeño párrafo es la continuación de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y si recordamos, nosotros en la primera carta a los Corintios había un varón al cual el apóstol Pablo les recomendaba a ellos que lo sacaran o que lo sacaran de la congregación porque estaba cometiendo un pecado que decía que ni aún entre los gentiles se nombraba tal pecado. Entonces, al entender que esta es la continuación y por lo que narra el pasaje que leemos, vemos de que se está hablando de alguien que ha causado tristeza a los hermanos. Y dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y al entender esto, hermanos, sabemos que cuando se tiene que tomar una decisión de estas, como la que tomaron en Corintios, de expulsar a este varón de la congregación, es algo que no es muy fácil, algo que no es sencillo y tampoco se siente agradable después de tener a alguien en la congregación, tener que expulsarlo. Pero el apóstol Pablo daba a entender que era necesario que se hiciera esto por la razón de que si este hombre no era expulsado, no iba a llegar a entender o llegar a razonar la situación en la cual se había metido. Y decía que para que su carne fuera destruida, pero para que su alma fuera sana. Aquí, entonces, lo que entendemos por la escritura es que este varón ya se había restaurado y el apóstol Pablo habla de esto que le ha causado tristeza y después dice, por no exagerar, dice, a todos vosotros les ha causado tristeza también, porque también a los hermanos que les mandaba la carta les había causado tristeza, como el apóstol Pablo también se sentía triste de haber tomado esta decisión. Pero después dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, como quien dice, hermanos, esto ya fue suficiente, ya tuvo su escarmiento, ya tuvo su experiencia y ahora que ha vuelto, si ha vuelto arrepentido, pues hay que ya perdonarlo y tomarlo otra vez como miembro, como parte del cuerpo, como parte de la congregación. Entonces dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahora que ha regresado, deben consolarlo. Ya se arrepintió, ya se convirtió,
ya se apartó del pecado en el que andaba, ahora abrazarlo, a darle la bienvenida, a hacerle saber que estamos ahí para él, a darle a entender que sigue siendo hermano, a darle a entender que lo que se ha hecho no se ha hecho con el afán de destruirlo, ni con el afán de sacarlo para siempre de allí, sino con el interés de que esta persona entienda. Es lo mismo como cuando se hace la corrección a un hijo. Nunca se hace la corrección con el deseo de destruirlo o con el deseo de hacerlo sentir mal para toda su vida, sino con el deseo de que recapacite la situación en la cual se encuentra o la desobediencia en la cual está. Entonces, de esta manera, también había sido la reprensión que se le hacía a este varón. Entonces dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El apóstol Pablo da por hecho que había un amor hacia ese hermano, que no era por odio, por egoísmo, ni por capricho propio que se había hecho lo que se había hecho, que se le había hecho por amor. Y es a veces, hermanos, cuando hay reprensiones es difícil tomarlo, más que todo el que recibe la reprensión, como algo lleno de amor, como algo que viene de parte de alguien que nos ama. Pero nosotros hemos entendido, hermanos, por las escrituras que nos enseña que cuando alguien ama a otra persona le dice la verdad. No le niega la verdad. No le esconde la verdad. Y para eso, hermanos, es necesario entender las escrituras, porque a veces nosotros podemos confundir el verdadero amor con el falso amor, en ese sentido de nosotros querer apaciguar cosas que no deben de apaciguarse o tolerar cosas que no deben de tolerarse. Entonces, el apóstol Pablo dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, que le reafirmen el amor, que le hagan entender y que le demuestren que hay amor en nosotros para él y en ustedes para él. Quiero que ese amor se reafirme de nuevo, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y el apóstol Pablo, aparte de escribirles esta carta, él quiere asegurarse de algo. Quiero asegurarme de que así como obedecieron el sacarlo, quiero ver si así obedecen ahora el recibirlo de nuevo. Porque a veces, hermanos, es fácil, es más fácil a veces dejar a alguien, reprender a alguien y desecharlo para siempre, que volverlo a recibir con ese mismo amor. Entonces, él quería corroborar esto, quería asegurarse de que los que habían hecho esto por orden de él no lo hubieran hecho solamente por sentir que se quitaban un peso de encima y quitárselo de encima, sino que también tenían ese amor para volverlo a restaurar, porque el amor se trata de eso también, de restaurar, de reconstruir, de volver a tomar el camino del principio y volver a enseñarle los mismos consejos, de volver a llevarlo por el camino del Señor, de volver a luchar juntos. Entonces dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y ahora dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo. Si ustedes perdonan a alguien, yo también lo perdono. Y si yo perdono a alguien, lo perdono por ustedes. Hablando del varón este, si yo lo perdono por ustedes. Y si yo hago esto, lo hago con la autoridad de Cristo. ¿Hay alguna oposición en el perdón de parte de Dios para con nosotros? No hay ninguna oposición. Entonces, si nosotros perdonamos a alguien, podemos dar por hecho que lo hacemos con la autoridad de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, al final, lo he hecho en presencia de Cristo, delante de Dios. Y en cierto sentido también delante de Dios, porque como él no estaba presente para perdonar a este hermano y mostrarle su perdón, pero delante del Señor ya lo perdonó. O sea, no es necesariamente tener la persona frente a frente para perdonarle en sí. Pero en nombre de ellos, el apóstol Pablo también le perdona con la autoridad de Cristo. Y después dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Y cuando hay discordia, cuando hay alguien que está molesto o personas molestas, corre este peligro, hermanos. Que Satanás tome ventaja de estas pequeñas diferencias, o de estas pequeñas discordias, o de este desacuerdo que ha habido. Y puede hacerle pensar a la persona, Julano sigue enojado contigo y sigue pensando mal de ti. Julano sigue pensando que tú eres de lo peor. Julano piensa que tú no te has arrepentido. Y la gente que ha hecho el pecado o el daño puede seguir pensando en su corazón, quizás me habla, pero dentro de sí me sigue odiando. Quizás me da la mano, pero por dentro siente rencor. Y estos pensamientos pueden llegar. Pero cuando el amor se ha demostrado, cuando la paz se ha hecho, cuando se ha vuelto a reconciliar a las personas, no hay lugar más. No hay lugar para que el diablo gane ventaja. Por eso dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y todos nosotros sabemos que los malos pensamientos, los malos deseos vienen de parte de Satanás. Vienen de parte de él. Ningún pensamiento malo o perverso viene de parte de Dios. Todos los malos pensamientos y malos deseos vienen del diablo. Porque él es el que mete los pensamientos. Así es, amén. Entonces nosotros, por eso debemos de tener cuidado en nuestro andar. Y en este sentido también, hermano, nos puede llevar a estos momentos en los cuales se puede tener momentos tensos con alguien. Y no está de más reconciliarse para que el diablo no gane ventaja. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros y no ponga pensamientos ni de un lado ni del otro lado. Porque el Señor nos ha llamado a paz y dice, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y en cuanto esté al alcance nuestro, nosotros debemos de procurar estar en paz con todos. Si hay que pedir perdón, pues hacerlo. Aleluya. Y aquí ese es el consejo que cierra de este pequeño párrafo que leímos. Y después leemos el 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrieron puertas en el Señor, está hablando que llegó a Troas y que allí se le abrió una puerta para predicar el evangelio. Hubieron personas dispuestas a escuchar la palabra. Hubieron personas que tenían ese deseo de escuchar la voz del Señor por medio de Pablo. Entonces dice, no tuve reposo en mi espíritu. Es decir, todo predicador se goza cuando hay personas que escuchan el mensaje. Todo predicador se llena de alegría el ver que personas atienden el llamado del Señor. Y ver que personas atesoran la palabra. Todo el mundo creo que es un predicador del Señor, se goza en esto. Pero dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Él ve que predica el evangelio, él ve que personas reciben la palabra, él ve que personas se disponen a escuchar, pero él se goza en esto, pero él estaba esperando recibir a alguien más allí. Y él estaba esperando recibir respuesta de la carta que había enviado a los corintios con este varón llamado Tito. Amén. Pero como él no había regresado, se fue él con este sentimiento que aún no había recibido respuesta de los corintios. Y por eso dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, hermanos, lo importante que vemos aquí para nosotros, los hijos de Dios, es este llamado cuando se ha reprendido a alguien o se ha puesto en disciplina a alguien o se llegara a un punto de estos, también debemos de estar abiertos para recibir de nuevo a esa persona, para mostrarle que se ha hecho todo con amor, que no se ha hecho todo desde el odio, desde el rencor, desde el rechazo, desde el desprecio, desde querer hacer sentir a alguien mal, querer hacer sentir a alguien menos. Y la reconciliación al final es algo que también siempre debemos de considerar para que el enemigo no gane ventaja sobre ninguno de nosotros. Amén. Porque la palabra dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Entonces nosotros sabemos que hay un diablo, un demonio que anda como
un león rugiente buscando a quien devorar, buscando una puerta que se abra para poder meter cizaña. Y este es el cuidado que nosotros debemos de tener en este sentido. Así que, hermanos, pasamos a los coros y luego vamos a